estos minutos que tengo para hablarle estrictamente sobre un tema que en realidad ya se conoce mucho, se habla mucho inclusive, es el mecanismo por excelencia, es el mecanismo de perfeccionamiento para lograr la propiedad. ¿Cómo es esto? Se entiende que la posesión no es otra cosa que la materialización o la explotación sobre el bien. Entonces, partiendo de esa idea, tenemos que entender que la posesión te permite no solamente disfrutar del bien, sino la posesión te permite que, acumulado con el tiempo, puedas lograr un derecho superior. Y este derecho superior es el derecho a la prescripción. Entonces, lo que voy a explicarle en esta oportunidad no es otra cosa, nada nuevo, que el desarrollo del 950, 951 y 952, que explícitamente habla de la prescripción adquisitiva de dominio y de la materialización de esa posesión logrando una propiedad. ¿Está bien? Perfecto. Vamos a caer en ese punto. Entonces, voy a compartir unas diapositivas. A ver, voy a compartir las diapositivas. ¿Me confirman si logran verlo, por favor? A ver, está cargando. Si tienen alguna pregunta, igual me la comentan en el momento. No hay ningún problema. ¿Me logran escuchar, Jocelyn? Sí, sí se logra escuchar, doctor. Perfecto, Ya se logran ver las diapositivas también. perfecto, perfecto. Entonces, para hablar de prescripción, necesariamente tenemos que hablar de la posesión. O sea, no podemos lograr hablar de la prescripción sin previamente hablar de la posesión. La posesión se encuentra regulada en el artículo 896. Voy a tratar de ser conciso y preciso para no alargarme mucho en el tiempo. El artículo 896 nos dice, la posesión es el ejercicio de hecho. ¿Qué es el ejercicio de hecho? Es la explotación. Es la facilidad que tiene una persona de poder hacer uso, disfrute del bien. Entonces, la posesión es el ejercicio de hecho. De uno o más poderes inherentes a la propiedad. Cuando nos dice de uno o más poderes inherentes a la propiedad, lo tenemos que remitir directamente al 923. ¿Qué nos dice el 923? El 923 nos dice que la propiedad es una facultad, un atributo que nos permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar el bien. Entonces, entendemos que la posesión es el ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad. Tal vez el poder de usar, disfrutar, incluso disponer del bien. Ahora, el artículo 900 nos habla también de la posesión, que puede ser originaria o derivada. Me preguntas, doctor, ¿cuándo podemos decir que la propiedad es originaria? ¿O cuándo podemos decir que es derivada? La propiedad es originaria cuando tú asumes la posesión de un primer momento. ¿Cómo es esto? Yo me encuentro caminando por la calle, veo que no hay nadie en una determinada propiedad y yo ingreso. Desde el momento que yo ingreso a la propiedad y nadie me ha logrado transferir la propiedad, es una posesión originaria. Únicamente yo la tengo, únicamente yo la asumo. Esa es una posesión originaria. ¿Y cuando hablamos de una posesión derivada? Cuando existe una tercera persona en una determinada propiedad y me dice, ¿sabes qué, Miguel Arámbulo? Ingresa que yo te voy a transferir la propiedad. Te voy a ceder la propiedad para que tú continúes esta posesión. Entonces entendemos que la posesión es derivada en ese extremo. El 912 nos regula un punto importante. La posesión cumple una función de legitimación, legitima, te protege de un determinado derecho. Por eso existen las acciones posesorias con la finalidad de defender la posesión, en virtud del cual, nos dice el 912, determinados comportamientos sobre las cosas permiten que una persona sea considerada como titular de un derecho sobre ella y pueda ejercitar el tráfico jurídico a las facultades derivadas de aquel, así como terceros puedan confiar de dicha apariencia. Voy a entender por este punto dos extremos. El primero, que la posesión, si bien es cierto, no es un derecho porque no está reconocido dentro de la gama de derechos de la Constitución, e incluso la Corte Suprema lo ha señalado de que no es un derecho pasible de ser reconocido vía constitucional, es una situación de hecho. Pero al ser una situación de hecho no implica de que esta no tenga protección, no genere seguridad. Genera protección y seguridad. Tanta protección y seguridad genera
la posesión, que existen actos con la finalidad, actos judiciales y procesales, con la finalidad de defender esta. Por ejemplo, 920, defensa posesoria, interdictos, desalojos, e incluso en un desalojo puedes ejercer defensa de tu posesión. E incluso en la reivindicación, que es el proceso de mayor relevancia con la finalidad de restituir la posesión. Además, ese es el primer punto. El segundo punto es que el 912 te permite entender de que la posesión presume propietario. Si yo me encuentro en un bien, tengo que entender que si yo estoy en la propiedad, voy a ejercer una presunción, la presunción de propiedad. ¿Por qué? Porque el poseedor presume propiedad. El poseedor presume ser propietario. Entonces, amigos, sobre estos primeros extremos tenemos que entender de que la posesión regulada en el artículo 896, 900 y 912 nos dan una gama de teorías e incluso situaciones judiciales y procesales que te permiten defender esta posesión. También nos dice, de acuerdo a la PPT. De igual modo, otro de los efectos de la posesión es la posibilidad de conversión de dominio. Cuando hablamos de la conversión de dominio, estamos hablando estrictamente de la prescripción. Entonces, la posibilidad de la conversión del dominio de posesión a prescripción es esta materialización regulada por el 950. Es manifiestamente exteriorizada por la usucapión. Entonces, nace la pregunta, ¿no? La posesión es una exteriorización del derecho de propiedad. Entonces, para hablar de propiedad, tendríamos, ya hablamos de la posesión, tendríamos que hablar de la propiedad. ¿Qué es la propiedad? Como le venía comentando, se encuentra regulada en el artículo 923 del Código Civil. La propiedad es el poder jurídico, es la posibilidad, es la capacidad que permite usar, disfrutar, disponer, reivindicar de un bien. Y debe ejercerse dentro de una armonía de interés social y dentro de los límites de la ley. Eso nos dice la propiedad. 923, que guarda de relación muy estrecha con el 927, cuando nos habla de la acción reivindicatoria y esta limitación que tiene el propietario frente a un poseedor prescribiente, no puede retirarlo de la propiedad. Entonces, la propiedad tiene características. ¿Cuáles son las características? Es un derecho real. Por naturaleza es un derecho real, que establece una relación directa entre el titular y el bien con oponibilidad. El propietario puede iniciar todo tipo de acciones con la finalidad de recuperar la posesión, con la finalidad de hacer perfecto este 923, la facultad de usar, disfrutar. Entonces, como el propietario tiene esta posibilidad, este atributo de usar y disfrutar, puede iniciar acciones de recuperación de esta posesión como propietario, siempre y cuando no exista limitación u oponibilidad. ¿Quién se puede oponer a este derecho absoluto que tiene el propietario de pretender recuperar la posesión? Un poseedor usucapiente. Nadie más. La única persona con la posibilidad de limitar el derecho de acción del propietario de recuperar la posesión es el prescribiente. No existe otra persona más. A menos que no caigamos en un derecho o en un mejor derecho de propiedad donde exista otro titular con un derecho. Es un derecho absoluto porque otorga al titular la facultad de usar, disfrutar, disponer, reivindicar. Son propiamente los atributos que tiene el titular con la finalidad de perfeccionar su derecho de propiedad. Es un derecho exclusivo porque no da lugar a otra titularidad, porque incluye otros derechos incompatibles con él. ¿Cuándo podemos decir que debemos aplicar la situación de exclusividad de la propiedad? Podemos aplicarla cuando encontramos a unos terceros o a terceros quien alegan ser también propietarios del mismo bien que yo tengo. Por ejemplo, un tema sencillo. Yo me encuentro en mi propiedad, disfrutando de mi propiedad, tengo la titularidad, y me toca la puerta Juan Pérez y me dice, oye, Miguel, yo también soy propietario de este bien, tengo mi escritura. Entonces, allí tenemos que aplicar el derecho exclusivo. Si es Miguel Arámbulo el único propietario, o si es Juan Pérez el propietario del bien. La pregunta es, ¿quién debe ejercer ese dominio? ¿Quién debe ejercer esa propiedad? Y aplicamos el derecho exclusivo. Ahí aplicamos, tal vez el mejor derecho de propiedad, donde van a concurrir dos personas con un aparente título y al final del día, una de esas personas tiene que ser el único propietario. Es un derecho perpetuo, no se extingue con el solo uso del mismo. Es un derecho tan perpetuo que tú puedes interponer una demanda de reivindicación o de desalojo
pasado 10, 20, 30, 40, 50, 100 años. La única limitación que puede existir es que existe un poseedor prescribiente. Entonces, hay que entender un punto hasta este extremo. Que la posesión no es otra cosa que el disfrute y que puede lograrse la materialización de la propiedad, a la propiedad. El propietario es aquella persona con los atributos regulados en el 923 que te permite usar, disfrutar, disponer, reivindicar, que es un derecho real, dentro de los derechos reales de la propiedad, es un derecho absoluto, exclusivo y perpetuo. Todos estos derechos de propiedad que tiene el titular pueden ser limitados. ¿Cómo limito el derecho de propiedad? Únicamente por una acción, la acción del usucapiente. Entonces, quiero empezar este punto de la prescripción señalando de que no existe limitación más grande para el propietario que un poseedor prescribiente. Lo ha regulado un pleno casatorio, lo dice la Corte Suprema, lo señala el 927 del Código Civil, lo confirma el 950 del Código Civil, e incluso a un nivel procesal lo regula el 505 del Código Procesal Civil. Entonces, no existe mayor limitación para el titular registral, no registral, por escritura, por firmas legalizadas. No existe limitación para este propietario que la prescripción adquisitiva de dominio lograda por el poseedor. No me deja ver esto. La posesión es una exteriorización de la propiedad y lo ha señalado el segundo pleno casatorio. Exterioriza o lo manifiesta formalmente la propiedad a la que se liga la adquisición, ejercicio y prueba de propiedad, la tradito, su patio, tesoro, su fruto, cualquier otro esquema legal. Es el reconocimiento social de la voluntad inmediata, la voluntad ejecutiva, decisoria sobre una cosa, que es la atribución primaria fundada en la propia complejidad de la fijación de la titularidad plena. Propiedad o la posesión no es otra cosa que la exteriorización, materialización, fundabilidad que se logra por medio de presupuestos que te da la propia norma. Es el reconocimiento social público logrado durante un determinado lapso de tiempo continuo, sin conflictos con terceros o que ningún tercero venga a requerirte la posesión, siendo exclusiva, pacífico y comportándote siempre como único titular, no reconociendo a ningún tercero. Conducta de propietario. Que le vengo diciendo son los requisitos o presupuestos, perdón, de la prescripción. No le hablo de otra cosa más que presupuesto de la prescripción. No sé si se están logrando dar cuenta, pero no les estoy diciendo nada más que la prescripción adquisitiva de dominio. La defensa de la propiedad puede ejecutarse o responderse, defenderse de dos maneras. Una actuando como propietario y otra actuando como poseedor. ¿Cómo puedo defender mi propiedad, señor magistrado? ¿Cómo puedo defender mi propiedad, señores alumnos? Como propietario, cuando se encuentre un instrumento formal que le permite posicionarse frente a terceros y tener un mejor derecho y protección frente a la ley. Doctor, ¿qué es esto en resumen? Llámese propietario a aquella persona que tiene una formalidad suficiente que le permite enfrentarse a terceros y decirle a estos terceros, oye, tú no tienes la facultad suficiente para ingresar a esta propiedad. Tú no tienes la facultad suficiente para hacerte titular. Tú no puedes postular ninguna demanda cuando el único titular soy yo. Posicionarse frente a terceros. En amparo a un instrumento formal, a un documento que tiene. E inclusive puede ser un documento a un derecho, ojo ahí. Lograr un mejor derecho frente al apercibimiento de terceros, quienes aparentemente pueden tener otro título, concurrencia de acreedores, por ejemplo. Y esta titularidad o formalidad que te otorga la norma tiene protección en la ley. ¿Cuál es la protección en la ley? Mejor derecho de propiedad, reivindicación, desalojo, interdictos de retener o quizá un amparo a nivel constitucional. La conducta como propietario. Ahora la pregunta es,
¿Cuáles son los mecanismos de defensa como poseedor? Cuando con el paso del tiempo y en cumplimiento de ciertos requisitos exigidos por la norma se puede dar la conversión de poseedor a propietario. Puedo defender entendiéndose como propiedad este derecho. ¿Yo encontrándome desde la posesión? Sí, sí. ¿Es posible? Sí es posible, amigos. ¿Cómo es esto, doctor? Pleno civil, citen el pleno civil, civil y procesal nacional del año 2022, donde se analiza y se precisa de que frente a alguna acción reivindicatoria, el demandado puede reconvenir prescripción. Vayámonos al segundo pleno casatorio, donde se precisa de que frente a una demanda de desalojo, el demandado puede defenderse con una prescripción. Vayamos más allá, vayamos a la Corte Suprema, donde en sendos pronunciamientos se ha señalado de que frente a una acción del titular y el demandado haber logrado un derecho prescriptorio, puede oponerse a esa demanda eventualmente de reivindicación o de desalojo. Que se analice si el demandado con las pruebas suficientes ha logrado una prescripción, se declara infundada o improcedente la demanda postulada por el aparente titular. ¿Qué les quiero decir? Que frente a una demanda de desalojo de reivindicación y encontrándose el poseedor o habiendo logrado el poseedor la prescripción, puede rechazar todas estas demandas, bien sea desalojo o reivindicación, argumentando haber logrado una prescripción. ¿Es posible? Sí, es posible. Posible, amigos. Vamos a entrar a la usucapión en la RAPI. El 950 nos regula la prescripción. ¿Qué nos dice el 950? La propiedad inmueble se adquiere por prescripción mediante posesión continua, pacífica, pública, como propietario durante 10 años. Se adquiere a 5 si median justo título y buena fe. La prescripción adquisitiva de dominio es una forma de adquisición de la propiedad a través de la posesión de un inmueble por un periodo de tiempo determinado. Esto sumado a otros requisitos como la posesión continua, pacífica, pública como propietario. La prescripción adquisitiva de dominio no se logra únicamente encontrándose en la propiedad, mucho menos se logra únicamente pagando los impuestos prediales, que es un error común. Muchas personas postulan demandas únicamente con sus impuestos prediales y me ha tocado rechazar muchas de esas demandas. Me ha tocado en muchas oportunidades hacer el trabajo del titular, abogado del titular, del propietario, y tener que sostener que el pago de impuestos prediales no es el único elemento para sustentar una prescripción adquisitiva, que hay mucho más allá, que tenemos que probar la posesión pacífica, tenemos que probar la posesión pública, tenemos que probar la posesión continua. Y probar esto implica ofrecer al juez todos aquellos elementos que cumplen con 3 requisitos. Estos requisitos deben contener el nombre del titular quien plantea la demanda, la fecha y el bien que se pretende prescribir. Dando un dato súper top. Todas aquellas personas que pretenden postular una demanda tienen que tener en los medios de pruebas estos 3 requisitos. Si tienen estos 3 requisitos, cumplen como pruebas perfectas para la prescripción. Porque pongamos en una eventual situación que no cumple con estos 3 requisitos. Tiene el nombre del titular, tiene una fecha, pero no tiene la dirección de la propiedad que pretendemos demandar prescripción. O tiene la fecha, tiene el lugar, pero no tiene el nombre del titular. O tiene el nombre del titular, tiene la dirección de la propiedad y no tiene la fecha. Entonces, ¿es posible o es fácil tú como abogado defensor del titular, no de quien postula la prescripción, sino del propietario, a quien demandan prescripción, traer abajo esas pruebas que no cumplen con estos 3 requisitos? Sí. Porque al final del día lo que tú tienes que hacer es generar convicción en el juez. Y si en el juez tú no puedes acreditar o generar convicción con tus pruebas, no vas a lograr una prescripción adquisitiva. ¿Qué nos dice la Corte Suprema? La Suprema exige que el pretensor posea el bien durante un tiempo requerido y el propietario titular de derecho no reclame durante este tiempo de periodo temporal. Si el poseedor pierde la posesión, el propietario reclama el bien, entonces interrumpe el término para lograr la usucapión. ¿Existe posibilidad de interrumpir la prescripción? Sí. Sí. ¿Cómo logro interrumpir una prescripción?
bajo mi posición, con cartas notariales e incluso con alguna acción judicial. Si yo envío una carta notarial a la persona requiriéndole la devolución de la posesión, ya estoy generando conflicto sobre la posesión. Ojo, no le envío una carta notarial diciéndole, oye, tú eres poseedor, devuélveme la propiedad. O no le estoy diciendo, tú te encuentras en una propiedad que es mía. No, de frente y de manera directa. Necesito que me regreses la posesión que de manera ilegítima mantienes. Estoy atacando la posesión, no ataco a la persona. Nunca se ataca a la persona, se ataca a la posesión cuando quieres interrumpir una prescripción. Aunado a ello, existen las acciones judiciales. Lógicamente, las acciones judiciales con mayor seguridad interrumpen la prescripción. En muchas oportunidades se dice de que las cartas notariales no interrumpen la prescripción. Eso se dice de manera doctrinaria, teórica, pero en la práctica es totalmente distinto. En la práctica es donde tú vas al juez y le dices, oye, señor juez, mire, por medio de esta carta notarial he interrumpido su prescripción porque yo le he puesto en conocimiento que soy el titular y he accionado con mi facultad de usar, disfrutar, disponer, reivindicar, he accionado notarialmente contra esa persona e incluso he afectado su pacificidad en cierto extremo, porque he generado un conflicto sobre la posesión. ¿Existe posibilidad de interrumpir la prescripción con cartas notariales? Sí. Ahora, la diferencia está en cómo lo formulas, cómo lo planteas. No únicamente le vas a decir al juez, ¿sabe qué, señor juez, señor magistrado? Le presento junto carta notarial, donde le requiere la devolución de la propiedad, la devolución de la posesión. Tienes que fundamentar, tienes que motivar. Por algo existe la motivación de los medios de prueba, ¿no? Bajo el nuevo esquema procesal de oralidad, tienes que sustentar tus pruebas. A ver, ¿qué más tenemos? En las cosas resulta menester recordar que la prescripción que inscribe dominio su cambio constituye una forma de adquisición de la propiedad. Lógicamente, la prescripción constituye una forma de adquisición de la propiedad, materializado con la posesión. Puedo adquirirla vía contrato de compraventa, puedo adquirirla por una permuta, la propiedad puedo adquirirla por un medio de una donación, distintas formalidades. La usucapión es un mecanismo, una forma de adquirir la posesión, perdón, la propiedad, sí, sí es totalmente habilitada. Una de las razones jurídicas, la prescripción es sancionar la indiferencia o inactividad del propietario. Eso vamos a hablar más adelante sobre la teoría de beneficio y teoría de sanción. A ver, continuamos aquí. Como les venía diciendo, ¿qué es la usucapión? La usucapión es un mecanismo legal. Ahora, es un mecanismo legal bajo esquemas administrativos, notariales y judiciales. Ojo, ojo. Que permite al poseedor de un bien adquirir la propiedad, siempre y cuando haya cumplido con desarrollar una conducta posesoria calificada. Doctor, ¿qué es una conducta posesoria calificada? Es el poseedor, es tener una conducta bajo una posesión pacífica, pública, continua y conducta de propietario, que se establece en la ley. Durante un periodo de tiempo, continua, 10 años, 5 años, justo título, el tiempo se acorta. Ahora, ¿qué nos dice el 952? Uno recurre a la acción judicial, como le vuelvo a repetir, bien puede ser judicial, notarial o administrativa, en este caso 952 judicial, para que se declare propietario. Ahora la pregunta es, doctor, ¿únicamente con esta acción judicial voy a hacerme propietario? No, tú ya eres propietario porque tienes el derecho. Tú recurres al juzgado y se lo debes decir siempre al juez, señor juez, yo recurro a este juzgado no para que me hagas propietario, únicamente para que confirmes de que yo ya tengo un derecho ganado. No recurro a ti para que por medio de esta sentencia recién poder decir que soy un titular o un propietario adquiriente vía usucapio. No, yo recurro a ti para que tú por medio de una sentencia confirmes un hecho ya otorgado, un hecho material ya ganado. ¿Entiende? Por eso es que 952 nos dice, quien adquiere un bien por prescripción puede entablar un juicio. Puede, porque no tenemos una teoría constitutiva donde señale de que con una formalidad recién me hago propietario. No, puedo tener un derecho ficticio, no formalizado, pero soy propietario. Que adquiere bien por prescripción puede entablar un juicio que se le cae propietario. La sentencia que accede a la petición es título de inscripción en el registro de propiedad para cancelar el asiento anterior dueño. ¿Qué nos quiere decir en este punto, bajo esquemas procesales? Petición principal, el juez solicito que se me declare propietario por usucapión del área tal que vengo ocupando desde el año tal
en virtud de la posesión calificada. Ya sabemos que calificada es posesión pacífica, pública, continua y conducta de propietario. Pretensión accesoria es la pretensión principal. Tal vez si tienes una pretensión o más pretensiones, vamos a decirle pretensión accesoria única. Pretensión accesoria a la pretensión principal, solicito la cancelación de asiento del titular registral. Pretensión segunda, pretensión accesoria a la pretensión principal. Señor magistrado, solicito se independice la partida, se apertura una nueva partida, perdón, se independice la propiedad y se apertura una nueva partida en favor del demandante. Son actos propios de la usucapión materializado a nivel procesal con relevancia registral. ¿Cuáles son los fundamentos de la usucapión? Es una consecuencia necesaria de la posesión. Eso es claro. Una consecuencia directa de la posesión. Es una sanción para el propietario y beneficio para el poseedor. Teoría, sanción, teoría, beneficio. ¿Cómo es esto, amigos? Y algunas personas, y muchas por no decir, dicen, la prescripción es el mecanismo para que los usurpadores, los detentadores de posesiones, los ilegítimos se hagan de la propiedad. No podemos esconder algo claro, que es verdad. Ahora la pregunta es, ¿es realmente cierto esto? ¿O la norma permite y otorga un plazo extenso al propietario para que éste pueda recuperar la propiedad? Esa es la gran pregunta. Y sí, la norma permite que el titular registral tenga un plazo extenso, un plazo largo, con la finalidad de que éste pueda recuperar su posesión. Existen diversos mecanismos. Ahora, que el propietario por descuido no inicie las acciones implica un, vamos a llamarlo, descuido del titular. Por ello es que la norma le permite 10 años, el mismo plazo de la prescripción, para que este titular registral o propietario inicie las acciones legales con la finalidad de recuperar la posesión. No es que la norma otorga este beneficio a los poseedores, es que la norma otorga este plazo, este derecho a los poseedores y otorga el mismo plazo para el titular, quien permite que un tercero se ingrese a su propiedad y simplemente no lo saca. Teoría sanción. Teoría beneficio para el poseedor, teoría sanción para el propietario. La proscripción se logra por medio de una posesión pacífica, pública, continua y conducta de propietario. Si existe justo título y buena fe en el lapso de tiempo, se reduce. ¿Por qué es el justo título? El justo título es el documento, la formalidad que te ha permitido a ti hacerte creer que quien te vende es el propietario, que en virtud de este documento, justo título, tú tienes la creencia que eres el único titular del bien. ¿Me entienden? Doctor, ¿el justo título tiene requisitos? Claro, claro que tiene requisitos. Para que un documento sea considerado justo título, tiene que ser formal, documental. 1. Tiene que existir la buena fe de que tú has comprado al propietario. 2. Tienes que haber asumido la posesión. 3. El elemento importante es que la persona que te ha vendido no es el propietario. Por eso es que el justo título es el documento formal, aparente, pero con el vicio insubsanable que no te permite llegar a registro público. Entonces, el justo título es el elemento que tiene el poseedor, quien cree que ha comprado el verdadero propietario, pero no puede inscribirse en registros públicos porque advirtió que la persona que le vendió no es el verdadero titular. Ese es el justo título. El documento de apariencia. El documento que contiene el vicio que no te permite llegar a registro. Si tú tienes ese documento de apariencia del derecho, puedes plantear una demanda de prescripción con plazo corto. La prescripción puede efectuarse de modo originario o modo derivativo. Tal como señalé en un inicio, hace unos minutos, tal como la posesión te lo permite, también te lo permite la prescripción. Puedes aplicar suma de plazos posesorios, 912, 915 del Código Civil. Por ejemplo, si existe una persona que se encuentra desde el año 2014 en posesión y se ha mantenido del 2014 hasta el 2023 en posesión y hace unos meses me lo vende a mí, a Miguel Arámbulo, y yo, estando un mes, logro los 10 años,
puedo decir ampliamente de que mi posesión es de modo derivativo porque me lo transfirió un tercero y sumando el plazo posesorio de este tercero con mi plazo posesorio de un mes o de 10 días o de 5 días, que ya se logró los 10 años, puedo tener ya una prescripción. Suma de plazos posesorios bajo posesiones derivadas. ¿Es posible, doctor? Sí, es posible. Lo dice la doctrina, lo dice la norma, lo dice incluso la Corte Suprema cuando habla de suma de plazos posesorios que logran una prescripción. No solo necesitas probar el tiempo, necesitas probar tu conducta, necesitas probar la posición calificada y el cumplimiento de los requisitos del artículo 505 del Código Procesal Civil. Doctor, ¿cómo es esto? Toda demanda, hablamos estrictamente de un sistema judicial, toda demanda de prescripción, así como existen otras demandas, tienen sus requisitos. La prescripción tiene requisitos especiales. ¿Cuáles son los requisitos especiales? Aquellos regulados en el artículo 505 del Código Procesal Civil. Por ejemplo, presentar planos visados por la autoridad competente, si es urbano, municipalidad, si es rural, DIREFOR o Ministerio de Agricultura. Señalar el inicio de tus plazos posesorios. Señalar cuáles son tus colindantes. Debes precisar los testigos mayor de 3 y menor de 6. Máximo 6, perdón. Entonces existen requisitos especiales para postular una prescripción. Tú no puedes postularla únicamente buscando, no sé, pues, un recibo de impuesto predial. O pagaste el impuesto predial hoy retroactivamente hace 10 años. Me han llegado esas demandas inclusive, donde postulan una demanda con el impuesto predial pagado días antes de interponer la demanda, donde han pagado 10, 15 años. Eso es un exceso, le llamo yo. Bueno, a ver, los efectos de la usucapión cancelan la cancelación del derecho. Quien aparezca como titular, se le va a cancelar el derecho registral. Incluso tú cuando demandas por prescripción, tienes que demandar a todas aquellas personas que tú consideres tienen un derecho. Doctor, yo sé, yo sé que sobre mi prescripción o sobre la propiedad que voy a plantear prescripción, Juanito Pérez tiene un título. No me lo dice, me lo comentó o encontré información, pero Juanito Pérez tiene titularidad sobre mi propiedad. Demándalo. Demanda a Juanito Pérez y vas a demandar prescripción. Doctor, saqué una búsqueda catastral, advertí que la propiedad se encuentra a nombre de Pedro. Demanda a Pedro. Pedro está muerto. Demanda la sucesión de Pedro. Doctor, saqué una búsqueda catastral y registro público me dice que sobre la propiedad existe duplicidad de partidas, donde Juana se encuentra inscrita y donde María se encuentra inscrita. ¿A quién demando? Demanda ambas. Demanda ambas. Entonces, tienes que demandar a quien aparezca como titular o a quien tú conozcas como titular. Ahora, ¿qué pasa si no hay título o no hay aparente persona con algún derecho? ¿Qué es lo que vas a hacer? La SBN. Tienes que demandar a la SBN, a la Superintendencia de Bienes del Estado, Bienes Nacionales. Ahora, la pregunta es, por si demando a la SBN, ¿tengo que estar sujeto a una norma especial? Claro. Tienes que estar sujeto a la norma de ley de imprescriptibilidad de los bienes del Estado. Porque si no está inscrito a nombre de nadie, se presume que la propiedad le pertenece al Estado. Por la ley de imprescriptibilidad. Entonces, si voy a demandar al Estado, tengo que tener en cuenta que mi derecho debe haberse generado u otorgado antes del 2010 de la dación de la norma. Entonces, tienes que demandar al SBN, uno, analizar tu prescripción, dos, y tres, tratar de que tu caso calce 10 años antes del 2010. Todo un análisis a la prescripción cuando plantea demanda contra el Estado. Chiquita, doctor, pero si la propiedad se encuentra en la playa, hay una ley de playas. Doctor, se encuentra dentro de los 200 metros de la línea del mar, hay una ley de playas. Si quieres que tu propiedad, que se encuentra frente al mar, o quieres ganar una prescripción sobre tu propiedad que se encuentra dentro de los 200 metros del límite del mar, hay una ley de playas. Esta ley nace en el 1997. Doctor, pero tengo una propiedad construida cerca de la playa. Si tu derecho lograste los 10 años antes del año 97, ganaste la prescripción. ¿Entiendes? Hay normas especiales incluso en la prescripción que guardan relación con propiedades especiales.
La cancelación del asiento. La prescripción permite regularizar posesiones largamente consolidadas y otorgar seguridad jurídica a los derechos de propiedad. Sí. La prescripción no es otra cosa que la materialización de este derecho de posesión. No es otra cosa que la materialización del derecho de posesión consolidada en el tiempo. La regularización. Me pasó un caso, y tengo un caso actualmente que está pendiente ya incluso de sentencia, donde mi patrocinado tocó a la puerta del titular registral, porque le compró a Juan, pero quien aparece como titular registral es Pedro, y con la finalidad de ya no tener el trámite con Juan, lo busca Pedro y le dice, oye, Pedro, le toca la puerta a Pedro y Pedro le dice, pero oye, Pedro, mira, tú eres titular registral en registro público, yo le he comprado a Juan, tú le vendiste a Juan, necesito regularizar la propiedad. Por favor, transfiéremela. Y Pedro le dice, no te voy a transferir nada. Pasa el tiempo, pasan los años, y mi patrocinado lo que hace es demanda por usucapio, no a Juan, lógicamente, sino demanda a Pedro. Y Pedro responde y dice, oye, tú, demandante a prescripción, me buscaste, reconociste o me reconociste como propietario, ¿eh? Ojo que me reconociste como propietario, y si me reconociste como propietario, tu conducta de propietario muerto, tu ánimo, no se ha quebrado. Ahora, lo que estamos postulando cuando vino a mí este señor, yo parezco UCI, atiendo cuando ya está en últimas etapas. Muy preocupado, llega y me dice, doctor, me han hecho incurrir, puse en la demanda, de que yo fui, le toqué la puerta, lo reconocí como propietario y eso aparece en la demanda, ¿qué puedo hacer? Ya. ¿Fuiste a la propiedad? Sí. ¿Le tocaste la puerta? Sí. Él salió, el titular registral salió, sí. ¿Le pediste el título? Sí. ¿Qué hiciste? ¿Lo reconociste como propietario o fuiste a pretender regularizar tu derecho de propiedad? No, lo que yo quería era que me diera el título. ¿Lo reconociste como propietario? No. ¿Qué hiciste? Regularicé. Pretendí regularizar. Entonces la Corte Suprema ha dicho que si tú le tocas la puerta al titular registral en términos figurados, le tocas la puerta al titular registral y le dices, oye, titular registral, necesito que me des la propiedad. Si tú lo estás haciendo con la finalidad de regularizar, de sanear tu propiedad, no es un reconocimiento a un titular. Para nada. No estás reconociendo a nadie como propietario. Recurres al titular registral con la finalidad de sanear la propiedad, que son situaciones totalmente distintas. Son situaciones absolutamente distintas cuando tú dices, oye, tú eres propietario, dame el título. A decir, oye, tú eres el titular registral, necesito sanear contigo el título, no te reconozco como propietario, pero necesito regularizar el título porque yo soy el nuevo titular. Situación totalmente distinta. Entonces, cambiamos en este caso de manera particular, cambiamos toda la estrategia desde el inicio. Tomé ya a punto de llegar a alegatos, antes de los alegatos finales, antes de que lo mataran a mi patrocinado. Pues tuvimos la postura de que no recurrimos al titular registral con la finalidad de decirle que nos dé el título. Pues, recurrimos con la finalidad de pedirle una regularización. Son situaciones totalmente distintas. Yo busco al titular registral no para reconocerlo, sino para pedirle una regularización. ¿Es válida la posición? Sí es válida. ¿Quién lo ha regularizado? ¿Quién lo ha señalado? La Corte Suprema. Tenemos un tercer punto. La usucapión tiene efecto asiento constitucional porque armoniza el interés individual del bien común. Una cosa es que la figura jurídica no sea mencionada textualmente por su nombre en la norma fundamental, otra distinta es que los fines de la institución no se encuentren contemplados en la norma. Claro, porque al final del día, con la posición lo que logras es una propiedad. Lo que logras al final es un derecho de propiedad reconocido en la Constitución. Doctor, pero me acabo de decir hace unos minutos que la posesión no está amparada por la Constitución. Sí, la posesión no está amparada por la Constitución. El Tribunal Constitucional ha dicho que la posesión no es un elemento de análisis dentro del tribunal, del propio tribunal. Pero lo que buscamos con los usucapios no es obtener una posesión, sino es obtener un derecho de propiedad. ¿Puedo recurrir? Sí puedo recurrir. Le voy a pasar la PPT para que lean un poco de doctrina. Todo lo que aparece aquí es lo que les estoy explicando en términos sencillos. Les estoy dando la respuesta a, no sé, pues a diversas casaciones, a diversa doctrina, incluso a lo regulado por los plenos casatorios. La prescripción corta u ordinaria, la prescripción larga extraordinaria. Doctor, ¿cuál es la diferencia? Y vamos a ver aquí, le voy a hacer ese juego.
¿Cuál es la diferencia entre la prescripción ordinaria y la extraordinaria? La ordinaria, 5 años. La extraordinaria, 10 años. La ordinaria, justo título y buena fe. La extraordinaria, solamente acreditar la posesión. Doctor, la prescripción ordinaria, donde me dice que el plazo es de 5 años, justo título, buena fe, ¿me es suficiente? No, estás hablando de prescripción. Y si hablas de prescripción, tienes que entender de que tienes que también ofrecer pruebas que confirmen tu posesión calificada. He tenido un par de casos donde los demandantes postulaban una demanda de prescripción corta u ordinaria, y estas personas precisaron el tiempo, probaron su justo título y señalaron su buena fe. Fue lo único que desarrollaron. Y esa demanda se cayó en contra de ellos, ¿no? Beneficio mío. ¿Cómo se cae? Porque nunca sustentaron de manera técnica ni probatoria la posesión continua, pacífica, pública y conducta de propietario. Eso es algo que ustedes no deben recurrir, no deben caer en ello. Si van a postular una demanda de prescripción, que es el análisis de la posesión, por más que sea extraordinaria u ordinaria, tienes que desarrollar la posesión calificada, la posesión pacífica, pública, continua y conducta de propietario. Sería un graso error, un grave error, un error latente como abogado, que postulas una demanda ordinaria sin analizar, sin probar la posesión continua, pacífica, pública y como propietario. Se cayó la demanda donde estuve como defensa del titular, del propietario. ¿Por qué? Porque postularon una demanda solamente señalando el tiempo, el justo título y la buena fe. Y la posesión calificada, yo recuerdo que le dije en audiencia al juez, estamos aquí en un proceso de prescripción donde no se está analizando la prescripción, donde se pretende la materialización del derecho en virtud de la posesión, pero no se está probando la posesión. En buena cuenta, el juez amparó mi posición y tuvo a bien declarar infundada la demanda. Incluso creo que demandó improcedente, porque no garantizaba el derecho. Entonces, la diferencia entre la prescripción corta ordinaria, corta ordinaria y extraordinario larga, ambos necesitan el análisis de la posesión calificada, continua, pacífica y pública. La diferencia abismal está en el tiempo, en que la ordinaria es de 5 años, la extraordinaria es de 10, y la ordinaria tiene justo título y buena fe. Ahora, es otro análisis, ¿eh? Es otro análisis porque cuando yo tenía que tumbarme la prescripción ordinaria, al margen de señalar que no cumplía con los presupuestos para posesión ordinaria, la pacífica, pública, continua y conducta de propietarios, hay que analizar si este justo título realmente cumplía con los presupuestos de justo título. Porque si no cumple con presupuesto de justo título, también te puedes tomar una prescripción corta. Ojo, la buena fe se presume, la buena fe se prueba, ¿no? Hay una presunción de buena fe. Pero el justo título también es materia de análisis. Tienes que tener en cuenta si este justo título no está en los presupuestos del 219 del Código Civil de un acto nulo. Ojo ese detalle. Ojo que en la prescripción corta puedes buscar tumbarte o afianzar tu prescripción analizando la posesión calificada y el justo título si no está inverso en un acto de nulidad. Los elementos de prescripción, tal como lo dice la Casación 2536-2011 del Santa, la posesión ejercida durante el tiempo, te puede llevar a una inscripción registral y cancelación del titular registral, se adquiere de manera pacífica, pública, continua durante 10 años, tienes que poseer de manera continua, no implica que tienes que vivir de manera constante en la propiedad. Puedes tener salidas de la propiedad, pero siempre estas salidas es manteniéndote dentro de los límites. No puede caer en abandono, lógicamente. No puedes ocupar la propiedad por medio de actos de violencia porque afectan tu posesión calificada. Si encuentras a un tercero que pretenda recuperar esa posesión, ya no es pacífica, hay conflicto. Tiene que ser pública, ostentosa, notoria, no clandestina, siempre notoria. Comportarte como dueño, hacer el uso, disfrute, explotación de la propiedad. La conducta del propietario, el ánimo dominio, no es otra cosa que la materialización de esta publicidad, que es
presentarte frente a todos como propietarios. Te tocan la puerta, por ejemplo, y le dicen, ¿aquí vive Miguel Arámbulo? No, no, aquí no vive Miguel Arámbulo, señorita, disculpe, tengo que hacer. Cierro la puerta. ¿Eso es una conducta de propietario? No, no. Entonces, siempre tu conducta de propietario, tu conducta, tu ánimo domini tiene que ser de titular. Te tocan la puerta. Señor, aquí vive Miguel Arámbulo, yo soy Miguel Arámbulo, propietario del bien. ¿Qué desea, señor? Conducta de propietario. Incluso disponer del bien, defender si hay actos de posesión en contra. Disponer del bien, póngase en una eventual situación de que yo soy poseedor, quiero lograr una prescripción, pero me tengo que ir de viaje, no sé, pues 1 año, y quiero arrendar la propiedad. Entramos a un punto de posesión inmediata, posibilidad de que el poseedor inmediato disfrute en beneficio del poseedor inmediato y el poseedor inmediato sea el usucapiente. ¿Es posible disponer de esa posesión? Sí, transfiriéndola, cediéndola, otorgándola. O en una oportunidad yo presenté una demanda, me tocó hacer una demanda de cero, postulé una prescripción, presenté como medio de prueba un contrato de arrendamiento y me cuestionaron esa situación, ¿no? Me cuestionaron, me pidieron una chica del contrato de arrendamiento, recuerdo. Y la otra parte decía, este contrato de arrendamiento no sirve porque este contrato de arrendamiento forma parte de un análisis de un proceso de desalojo, no un proceso de prescripción. Una barbaridad terrible, pues. Una barbaridad terrible. Porque la Corte Suprema también lo ha dicho, que el poseedor inmediato puede lograr una prescripción si existe un poseedor inmediato que se encuentra en la posesión, disfrutando por la propiedad. ¿Por qué? Porque hay disfrute de la propiedad, hay explotación de la posesión. Entonces, no existe mejor explotador de la posesión que el poseedor usucapiente. Entonces, ¿es posible demandar prescripción utilizándolo como medio de prueba contrato de arrendamiento? Claro que sí. Es ampliamente posible. A ver, el segundo pleno casatorio nos dice que es el instituto por el cual el poseedor adquiere el derecho real que corresponde a su relación con la casa. Con la continuación de la posesión. Exacto, es lo que les vengo diciendo. La posesión debe ser a título de dueño. Lógicamente, lo que le vengo comentando, la casación 21/62/2014, o reafirmo yo no genero la jurisprudencia, yo únicamente la comparto. Confirmo lo que dice la casación 21/62. No puedes reconocer a cualquier persona como propietaria. Basta el reconocimiento, pero como les comenté hace unos minutos, en este caso, cuando tú te presentas ante un titular registral, no es para reconocer la propiedad, es para regularizarla. Tienes que darle siempre el sentido, buscando que no se afecte tu teoría de propietario, tu conducta de propietario. Entonces es importante ese punto. Lo dice la casación 21/62 y lo reafirma con otra casación. Tú puedes ir al titular registral y decirle, dame el título, pero esto no es un reconocimiento expreso ni tácito. Es la formulación de un acto de regularización. A ver, la casación 3815/2017 Lima Norte, claro, habla de la investidura formal. Sabini lo dice, ¿no? La posesión no es otra cosa que la vestidura formal que con el lapso de tiempo te va a lograr una propiedad. Entonces, la prescripción no es otra cosa que el mero mecanismo administrativo, notarial o judicial que te va a permitir obtener una formalidad sobre un derecho ya garantizado. No perdamos en cuenta ese punto. Teoría de derechos adquiridos. Creo que está más adelante. Tú cuando logras la prescripción, logras este derecho en virtud de los presupuestos de la prescripción que se materializa en la propiedad por medio de una formalidad, pero solamente es la materialización formal, porque el derecho otorgado ya lo tienes, ¿eh? El derecho ya lo lograste. Cuando tú eres prescribiente, empezaste, ponte en una eventual situación, que tu mamá, tu papá, tu tía, tu hermano, tienen una propiedad que vienen utilizando en el año 1990 al 2024
existe una presunción de que estamos hablando de 34 años. La pregunta es si está inscrito el nombre de Juan Pérez, no el Estado, Juan Pérez, hablemos en particular. Teniendo 34 años, habiendo logrado una prescripción, ¿necesitas una sentencia para decir soy propietario? No. Si está del año 90, tiene forma de acreditar el año 90 tu posesión. Al año 2000, tú ya eres propietario. Lo que pase con posterioridad no afecta tu plazo prescriptorio que está ganado aquí entre el 90 y el 2000. ¿Entienden? Si por ahí en el año 2005 te cayó una demanda de desalojo, perfecto, demanda de desalojo, pero aquí está mi prescripción ganada, el 90-2000. Si en el año 2010 llegó una acción reivindicatoria, e incluso donde ordenan desalojarte, no me pueden desalojar, aquí tengo mi derecho prescriptorio. E incluso voy a interponer mi demanda. Incluso frente a tu acción reivindicatoria reconvengo, contrademando, pero que no me entiende, uso el término regular no correcto, reconvengo prescripción. ¿Quién va a ganar? La prescripción siempre. Siempre prescripción correctamente probada. Entonces, amigos, la prescripción adquisitiva de dominio es una investidura formal mediante la cual una posesión se transforma en propiedad. ¿Entienden? Lo dice la Casación 3815-2017, Lima Norte. La sentencia de prescripción es declarativa, netamente declarativa. Ahora, en el país o la teoría o la doctrina que maneja el Estado peruano es estrictamente declarativa. No implica de que si estás inscrito en registros públicos eres el único propietario. No, es incorrecto. Estar inscrito en registros públicos lo único que te otorga es publicidad y seguridad jurídica de tu publicidad, de tu inscripción. Pero, ¿cuántas miles de personas? No quiero caer en millones porque no creo que existen millones. No tengo igual la incidencia de qué cantidad es, pero existen miles de personas que se encuentran inscritas en registros públicos que no son los reales propietarios. Entonces, sería correcto que se tenga en cuenta a Juan Pérez, quien aparece en registros públicos como propietario de 1960, incluso del fuerte de la reforma agraria. Se le tenga a Juan Pérez como quien es titular registral como único propietario cuando en la propiedad se encuentra desde 1984, la dación del Código Civil. Miguel Arámbulo en posesión. No, no es correcto decir que Juan Pérez, porque es titular registral, es propietario y Miguel Arámbulo no lo es, quien está de 1984, 1990. Entonces, es declarativa toda situación de prescripción porque declara, precisa, ostenta un derecho. No es constitutiva porque si decimos que es constitutiva, a ojos cerrados, a rajatabla, quien aparece en registros públicos inscritos es el único propietario. Entonces, nuestras sentencias de prescripciones y el derecho prescriptorio es siempre declarativo. Ahora, la tesis de derechos adquiridos. Lo ha dicho la Corte Suprema en relación a los derechos adquiridos. Y el Pleno Nacional Civil y Procesal Civil de 2016 lo ha confirmado. A ver, escuchen esto. Basta el usucapiente probar que ha cumplido con el requisito de la posesión calificada hasta antes del 24 de noviembre del año 2010, cuando hablamos de procesos contra el Estado, que se ha generado una situación jurídica definitiva constitutiva con anterioridad a la ley de 29/18, imprescriptibilidad. Debido a ello que la prescripción adquisitiva de dominio constituye un derecho que opera automáticamente luego de transcurrir el último día de plazo de la posesión válida y prevalece ante el instrumento normativo que no tiene eficacia retroactiva para situaciones de relaciones jurídicas ya consumadas, en virtud de lo establecido en el artículo 103 de la Constitución y el artículo 3 del Código Civil. La tesis o la teoría de derechos adquiridos no es otra cosa que el derecho consumado o logrado. Por eso, este pleno estrictamente habló sobre la prescripción en contra de los bienes del Estado. Por eso cita la ley 29/618, ley de imprescriptibilidad. Tenemos que tener en cuenta que cuando el juez declara a uno propietario, porque el juez no otorga el derecho, declara propietario de un derecho consumado, de un derecho adquirido, por eso lo declara,
lo determina como propietario, no le da el derecho, lo declara. Este derecho ha nacido en virtud a un derecho adquirido, a una teoría, una tesis de derechos adquiridos que nace al cumplimiento de estos presupuestos. En el mismo ejemplo de Miguel Arámbulo, que se encuentra en posesión de 1990 de una propiedad. Al 2010, al 2000, 10 años después, el 90 al 2000, cumplió los 10 años y tiene la forma de probar su prescripción o su posesión calificada, ya es propietario. ¿Me entienden? Ya es propietario. La teoría de derechos adquiridos te permite decir de que, habiendo cumplido la posesión calificada en el lapso de tiempo, yo ya soy propietario en este espacio de tiempo, entre el 90 y el 2000. Lo que pase con posterioridad a 2000 es la continuidad perfecta de mi posesión, la continuidad perfecta de mi prescripción. Pero bajo una teoría de derechos adquiridos, yo ya adquirí el derecho. Ya es mío, ya lo hice mío, ya lo asumí como mío. Derecho que nadie puede romperlo, incluso como le comenté hace unos minutos. Si inicié mi plazo posesor en el 90 y al 2000 logré mi prescripción, si me llega una demanda de reivindicación en el 2002, de desalojo en el 2005, interdicto de recobrar en el 2010, todas estas acciones no tienen fundamento suficiente para romper mi teoría de derechos adquiridos o mi prescripción adquirida entre el 90 y el 2000. La teoría de derechos adquiridos o la tesis de derechos adquiridos. Ahora, la prescripción, eso podemos tomarlo como un punto de otra clase, ¿no? De otra clase. Cuando pueda concertar con mis amigos, aquí quienes me han invitado para hablar de este tema. Es una diapositiva que se me pasó. Pero, ¿existe forma de defenderte frente a una demanda de desalojo, de reivindicación o de ejecución de garantías con la prescripción? Sí, sí existe. Eh, ¿Existe posibilidad de que yo, como poseedor, repele todas esas acciones de recuperación de posesión del eventual titular, quienes pretenden retirarme de la posesión, eh, yo sustentando una prescripción? ¿Es posible? Sí es posible. ¿Es posible que yo pueda defender la propiedad o mi posesión lograda, materializada, en una acción de reivindicación o de desalojo? Y esto lo dice el Pleno Civil. O sea, el segundo Pleno Civil e incluso el cuarto Pleno Civil sustenta este hecho. Entonces, ¿de qué manera? De que puede iniciarse todo tipo de acciones sobre la propiedad, en defensa de la propiedad, cuando se me interponga una demanda de desalojo, se me interponga una demanda de reivindicación. Incluso existe un tema más fuerte cuando habla de ejecución de garantía, ¿no? Es un tema de análisis de toda una casa, inclusive. Cuando existe una ejecución, una garantía inmobiliaria, hipoteca. Esta hipoteca lo que pretende es hacer, o la persona que ha hipotecado, el acreedor, quiere hacerse de la propiedad, teniendo en cuenta de que existe un poseedor usucapiente, un prescribiente. Bueno, son temas muy amplios, que en 5 o 10 minutos no nos va a dar el tiempo. Esto se habla en 2, 3 horas. Incluso voy a hacer unos cursos de desalojo, reivindicación, estos temas, para poder explicar un poquito mejor todos estos detalles. Pero nada, amigos, esto es parte de lo que yo he tenido que en esta oportunidad desarrollar. Si tienen alguna pregunta, yo encantado de poder absolvérselas. Listo, doctor, muchísimas gracias. Hay unas preguntas aquí en el chat. Ah, hay uno que indica, si estoy tramitando un caso de prescripción adquisitiva de dominio, ¿qué medida cautelar sería idónea? Anotación de demanda. Es que los procesos de prescripción únicamente te permiten eh, plantear la cautelar de anotación de demanda, porque al final del día lo que puede hacer el titular registral es tratar de ceder la propiedad, puedes transferir la propiedad con la finalidad de que no la tengas a tu alcance. Entonces, para evitar todas esas transferencias o aquellas personas que quieran la propiedad, basta una anotación de demanda. Ahora, tengo un caso hoy por hoy que ya la patrocinada me ha buscado cuando ya tiene una sentencia de lanzamiento
de un proceso, perdió un proceso de desalojo, pero en otro proceso ganó la prescripción. La pregunta es, ¿qué medida cautelar o qué acción puedo plantear con la finalidad de limitar ese desalojo existiendo una sentencia de prescripción? Entonces, la pregunta puntual sería, ¿cómo limito o cómo evito el lanzamiento en un proceso motivado por un proceso de desalojo cuando ya tengo un proceso de prescripción ganada? Ya, eso sería materia de otro análisis mucho, mucho más amplio. Ya, doctor. Aquí también Lisette Vázquez nos pregunta, bueno, indica si nos puede hablar sobre la reivindicación de la posesión en caso del heredero del poseedor. El heredero del poseedor puede demandar reivindicación. Reivindicación de la posesión, en el caso heredero, pues no puede hablar sobre la reivindicación de la posesión. La reivindicación de la posesión la va a plantear el titular o aquella persona que tenga la titularidad formal suficiente para acreditar o legitimar en una acción judicial. Eh, es que hablarle de ese punto es hablar estrictamente de la reivindicación, de la acción reivindicatoria. Es una clase amplia Sí, sí. también. O sea, lo que yo he hecho ahora en la prescripción es resumirle todo en, no sé, pues en una hora, 5 minutos. Pero en realidad esto se puede hablar horas de horas de horas, porque hay mucho, Ujú, es mucho. muy Entonces la amplio. reivindicación es igual. Hablar de reivindicación es hablar ampliamente de varios fundamentos, pero lo que sí te puedo decir es que revises el 927 y del 927 verificando la jurisprudencia, por ahí puedes tener una idea. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Agradecerle en nombre del portal jurídico del Diario del Abogado. Muchísimas gracias por su ponencia, por su clara disertación. Asimismo, esperamos contar con su participación en futuros eventos. Muchísimas gracias, doctor. No se preocupen. Gracias, amigos. Nada. Aquí estoy en la medida que mis tiempos me permitan. Aquí estoy, para poder apoyarlos. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Un abrazo, amigos. Cuídense. Muchísimas gracias con todos los asistentes. Como lo indiqué en el chat, todos aquellos que tengan interés en obtener el certificado pueden escribir al número 9078 45 864. Muchísimas gracias.